Ella lavaba autos con su hijo a la espalda, luchando contra el frío para sobrevivir. Un desconocido se puso a su lado y empezó a ayudarla, ocultando quién era en realidad. Pero la verdad que salió a la luz después lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La ciudad estaba atrapada en el puño del invierno, una estación que no perdonaba a nadie con su cruel indiferencia. La nieve yacía en capas a lo largo de las aceras, gris y endurecida por las huellas de las botas y los neumáticos, mientras que el mismo aire parecía haberse congelado en el lugar, frágil y afilado, mordiendo la piel de cualquiera que se atreviera a permanecer demasiado tiempo al aire libre. En el corazón de esa ciudad, entre la riqueza de rascacielos relucientes y los rincones olvidados donde la supervivencia se arrancaba del hielo y del hambre, un hombre caminaba lentamente, su aliento enroscándose en nubes tenues alrededor de su rostro. Llevaba un abrigo confeccionado en Europa, del tipo que lo marcaba de inmediato como alguien con recursos, aunque ese día había dejado atrás la escolta y el escudo de choferes. Había momentos, raros pero necesarios, en los que necesitaba sentir el mundo sin la distorsión del privilegio. Recordar cómo era la vida para aquellos que vivían sin el aislamiento de millones. Su nombre era Adrian Cole, conocido en los círculos de negocios como el hombre que había construido un imperio en menos de 2 décadas. Los accionistas lo respetaban, los rivales le temían y los empleados rara vez lo veían salvo como una figura enmarcada por los vidrios de la sala de juntas. Pero bajo esa imagen, Adrian cargaba con un silencio que ningún éxito podía callar. Su infancia había sido de escasez, días en los que el pan se estiraba entre demasiadas bocas y los zapatos tenían que durar más de lo que jamás fueron pensados. Había salido de esos días con una determinación implacable, jurando que nunca volvería a sentir esa clase de impotencia. Y sin embargo, ahora con cuentas bancarias repletas y propiedades esparcidas por continentes, se descubría vacío de maneras que ningún acuerdo podía llenar. Las personas a su alrededor sonreían con dientes pulidos, reían en los momentos adecuados, pero su lealtad siempre estaba con su fortuna. Anhelaba, aunque apenas lo admitía, volver a tocar algo real. Fue en una de esas caminatas solitarias cuando la vida de Adrian comenzó a cambiar. El viento golpeaba con fuerza esa tarde, cortándole el rostro cuando dobló por una calle lateral no muy lejos del río. Podría haberla pasado por alto de no ser por el destello del agua salpicando un parabrisas. Una figura se inclinaba sobre un automóvil, un balde a sus pies, con vapor elevándose tenuemente de su borde, donde el agua había sido sacada caliente y ahora se rendía rápidamente al frío. Los movimientos de la mujer eran firmes pero cansados, sus hombros encorvados no por pereza sino por el peso del agotamiento. La tela atada a su cuerpo revelaba una forma pequeña y frágil, descansando contra su espalda. Al principio, pensó que era un bulto de ropa, pero luego una mano se movió, unos diminutos dedos que se cerraban en sueños. Un niño. Adrian se detuvo sin proponérselo, como si una mano invisible lo hubiera atrapado a mitad de paso. Observó a la mujer escurrir un trapo, sus manos rojas y ásperas por el agua helada. Presionaba la tela con firmeza contra el vidrio, frotando en pequeños círculos, decidida a dejar cada centímetro reluciente. El niño se movió, la cabeza cambiando contra su hombro, pero ella calmó el gesto con un leve balanceo de su cuerpo, sin detener en ningún momento su labor. No había resentimiento en su rostro, ni una expresión suplicante pidiendo lástima al mundo, solo determinación. Estaba luchando, en silencio, con cada pasada de su mano sobre ese parabrisas. Una oleada de recuerdos lo atravesó. Recordó a su madre, cuando él era pequeño, trabajando en 2 empleos para alimentarlo a él y a sus hermanos. Recordó cómo se le agrietaban los dedos en el frío, cómo volvía a casa oliendo a jabón y metal, cómo cargaba con pesos mucho más grandes de lo que jamás confesó. La visión delante de él tocó algo profundo, algo que ningún auto de lujo ni vista desde un penthouse podría calmar. Lo sintió en el pecho como un dolor que se expandía hacia afuera, apretándole la garganta. Podría haber seguido de largo, como ya lo habían hecho incontables otros. La gente miraba y apartaba la vista, fingiendo no ver, o tal vez simplemente eligiendo no hacerlo.
Podría haber metido la mano en el bolsillo y sacar billetes, ofrecerlos como gesto de caridad e irse con la conciencia un poco más ligera. Pero sabía, incluso antes de considerarlo, que el dinero en sus manos solo la humillaría. Ella no estaba pidiendo, ella estaba sobreviviendo. Los pasos de Adrian lo acercaron hasta que se detuvo al borde del automóvil que ella limpiaba. La mujer no lo notó al principio. Sus ojos estaban bajos, fijos en el vidrio que se iba aclarando bajo su trapo. Entonces, al sentir una presencia, se irguió apenas, levantando la mirada hacia él. Por un instante, pensó que podría ahuyentarlo con una sola mirada afilada, pero sus ojos simplemente sostuvieron los suyos, oscuros y cautelosos, preguntando sin palabras. Él no dio explicación. En su lugar, dejó su abrigo, lo colocó sobre el cofre de un auto vecino y remangó sus mangas. El asombro en los ojos de ella fue evidente, aunque no dijo nada. Él tomó la esponja de repuesto que descansaba en su balde, la apretó fuerte y comenzó a frotar el costado del auto junto a ella. Sus movimientos fueron torpes al principio, inexpertos en ese tipo de trabajo, pero no se detuvo. El agua helada se filtraba por la esponja, mordiéndole los dedos hasta que le ardieron. Aún así, siguió adelante, cayendo en el mismo ritmo que ella había marcado, acompañando su silenciosa persistencia. Por un largo rato, los únicos sonidos fueron el roce del trapo contra el metal, el goteo del agua sobre el suelo helado y la débil respiración del niño contra su hombro. Adrian sintió el dolor en sus brazos, la aspereza en su piel, y algo más también, un desahogo. Allí no había mercado de valores, ni informes trimestrales, ni salones de banquete llenos de elogios huecos. Allí solo había esfuerzo, sudor mezclado con escarcha, una tarea sencilla realizada sin otra recompensa que el brillo del metal limpio bajo la luz invernal. No había sabido cuánto lo necesitaba. La mujer todavía no había hablado cuando el auto quedó terminado. Enjuagó el trapo en el balde, lo retorció con manos acostumbradas y lo miró de reojo. No pudo leer todo lo que pasaba en su expresión, pero había algo allí. No confianza aún, no gratitud, pero sí reconocimiento. Él no se estaba burlando de ella, no estaba por encima de ella, estaba a su lado. A medida que el cielo se oscurecía hacia un azul grisáceo de atardecer temprano, Adrian dio un paso atrás y flexionó sus dedos rígidos. El niño volvió a moverse, alzando por un momento un pequeño rostro antes de hundirse más en el pliegue de tela. La visión le provocó otra punzada. Quiso preguntarle a la mujer su nombre, saber cómo había llegado a esa esquina de la ciudad, cómo se mantenía con tanta fuerza silenciosa. Pero se contuvo. Las palabras parecían pesadas, innecesarias. Lo importante ya había sido dicho en silencio. Cuando por fin recogió su abrigo y se preparó para marcharse, miró una vez más hacia atrás. La mujer ya se inclinaba sobre otro automóvil, sus movimientos tan firmes como antes. El balde aún humeaba débilmente en el frío y el niño seguía dormido. Adrian se alejó en la noche, su aliento cortando el aire, llevándose consigo una imagen que se negaba a desvanecerse. Supo, con una certeza que lo sobresaltó, que esa no sería la última vez que regresara. El recuerdo de aquella tarde de invierno se negó a soltar a Adrian. Se había alejado creyendo que tal vez había sido un simple acto de impulso, un cruce breve de dos caminos destinados a separarse de nuevo. Sin embargo, cuando despertó a la mañana siguiente en su penthouse, rodeado de paredes de cristal que enmarcaban el horizonte, con una belleza fría e indiferente, se descubrió inquieto. El silencio de su hogar lo oprimía, y la idea de juntas, de voces interminables alabando sus más recientes adquisiciones, le resultaba de repente insoportable. Lo que más lo había marcado no era el ardor del hielo en sus manos, ni la rigidez en sus hombros, sino la imagen de su espalda encorvada en el trabajo, el niño atado con firmeza contra ella, y la fuerza en sus ojos que se negaba a ceder, aunque el mundo se congelara a su alrededor. Esa fuerza lo llamaba de una forma que no sabía explicar. No era lástima lo que lo impulsaba, ni la curiosidad superficial de un rico que se asoma a la vida de los pobres por diversión. Era algo más peligroso, más vivo. Y así, cuando cayó de nuevo la tarde, sus pasos lo llevaron, casi sin pensarlo,
a la misma esquina donde la había visto por primera vez. El aire estaba más frío esa noche, el viento más afilado al descender desde el río. Los faroles iluminaban con un cansado resplandor amarillento, proyectando halos sobre el pavimento resbaladizo. Y ahí estaba ella otra vez, como si el tiempo no hubiera transcurrido, inclinada sobre el capó de un sedán, sus movimientos firmes, sus hombros resistiendo el peso de la fatiga. El niño se movió levemente, enterrando su pequeño rostro en el abrigo de su madre, y volvió a dormirse. Adrian vaciló un momento al otro lado de la calle, preguntándose si lo reconocería o si rechazaría su presencia. Pero su duda duró apenas unos segundos, antes de que dejara a un lado el abrigo otra vez, tomara la esponja de repuesto y comenzara a trabajar en silencio a su lado. La mujer se tensó al notarlo. Por un instante, sus ojos se entrecerraron, con la desconfianza aguda de quien ha aprendido a defenderse de todo. Pero no dijo nada. En cambio, pasó al siguiente tramo del vidrio, como si quisiera probar si él realmente continuaría o si desaparecería tras unas pocas pasadas. Adrian no titubeó. Juntos siguieron, el ritmo del agua y del trapo volviéndolos a unir en una compañía sin palabras. Cuando por fin el auto estuvo limpio, ella le lanzó una mirada que traía algo nuevo. No era calidez todavía, pero tampoco rechazo. Era reconocimiento. Y para Adrian eso bastaba. Así nació un ritual. Cada noche él aparecía y cada noche tomaba su lugar a su lado, sin presentación ni explicación. Poco a poco, la tensión en sus ojos se fue suavizando, aunque la sospecha nunca se desvaneció por completo. Pasaron días trabajando en silencio, hasta que una noche, mientras el viento aullaba en la calle, ella habló. Su voz era baja, casi tragada por el rugido de los autos que pasaban, pero él escuchó cada palabra. Le dijo que se llamaba Elena. Era el primer regalo de confianza que ella le ofrecía, y Adrian lo guardó con cuidado, repitiéndolo en silencio, saboreando la forma de ese nombre en su mente. Después de esa primera confesión, las palabras empezaron a colarse en su labor. No eran conversaciones completas, no todavía, pero sí fragmentos. Ella comentaba cuántos autos habían llegado ese día, lo rápido que el agua se enfriaba con las horas, lo fácilmente que Daniel le dijo que así se llamaba su hijo, se dormía sin importar lo duro del trabajo. Poco a poco, una historia comenzó a formarse entre los silencios. Adrian supo que alguna vez había sido algo muy distinto. No una mujer frotando autos en una calle helada, sino una jefa de proyectos en una empresa mediana, encargada de mantener equipos funcionando, contratos cumplidos, sistemas en orden. Alguna vez había sido respetada, valorada por su inteligencia y por su capacidad de poner en orden el caos. Pero luego llegó la traición. Su esposo, el hombre en quien había confiado su vida, la dejó enterrada en deudas que ella no había creado. Vació cuentas, manipuló documentos legales y la abandonó sin mirar atrás, con un hijo en brazos y los acreedores tocando su puerta. Lo que había construido durante años se derrumbó en cuestión de semanas, y nadie le tendió una mano. Ella lo contaba no con rencor, sino con una frialdad que a Adrian le resultaba más inquietante que la rabia. Era la voz de alguien que había soportado tanto que hasta la indignación se había vuelto muda. Y sin embargo, debajo de esa quietud, él aún podía ver a la mujer que había sido. La agudeza en su mente, la resiliencia en su postura. Incluso en ese presente, inclinada contra el invierno, organizaba su supervivencia con la misma precisión con la que alguna vez debió organizar salas de juntas y plazos de entrega. Colocaba los autos en el orden en que llegaban. Recordaba qué clientes preferían, rapidez sobre detalle. Racionaba jabón y agua para que alcanzaran hasta la noche. Todo en ella hablaba de disciplina y de una voluntad que se negaba a extinguirse. Adrian se descubría observándola tanto como trabajaba a su lado. Veía cómo ajustaba la tela que sujetaba a su hijo con una sola mano, sin perder el ritmo. Cómo se estiraba cada cierto número de autos para relajar músculos seguramente doloridos. Cómo mantenía la cabeza erguida aun cuando los transeúntes murmuraban o la miraban con desdén. En ella no veía a una víctima, sino a una guerrera en el sentido más silencioso. Alguien que no peleaba con armas ni poder, sino con una persistencia inquebrantable. Conforme los días se convirtieron en semanas, el lazo no hablado entre ellos se profundizó.
Adrian se sentía atraído no solo por su fuerza, sino también por la ausencia de fingimiento. Ella no lo adulaba, no trataba de adivinar quién era, no se doblaba en formas para complacerlo. Lo trataba como se trataba a sí misma. Otro par de manos en el frío, otro trabajador puliendo metal cubierto de escarcha. No había sabido cuánto ansiaba esa simplicidad, esa verdad sin filtros. A su lado no era Adrian Cole, el magnate temido en los consejos de administración. Era solo un hombre con las manos en carne viva, tratando de seguir el ritmo de una mujer que jamás se detenía. Fue en esas noches cuando empezó a nacer en él algo más, un movimiento que iba más allá de la fascinación o de una atracción pasajera. Admiraba su resiliencia, sí, pero la admiración era solo el inicio. Se sorprendía esperando sus miradas de reojo, los momentos en que sus ojos parecían medir su voluntad. Atesoraba las raras veces en que sus labios se curvaban en la sombra más tenue de una sonrisa. Casi siempre cuando Daniel se agitaba en sueños y soltaba un suave murmullo. Esas grietas pequeñas en su armadura dejaban ver la calidez de debajo, y cada una lo acercaba más. Lo ataba con hilos invisibles pero irrompibles. Guardaba silencio sobre quién era en realidad. La tentación de revelarle su fortuna, de ofrecerle una salida del hielo y del cansancio, era fuerte, pero se resistía con fiereza. Decírselo sería arriesgarse a destruir la frágil honestidad que había nacido entre ellos. Quería que lo viera no como a un salvador, ni como a un benefactor, sino simplemente como a un hombre. Y, más que eso, quería verla a ella como realmente era, sin que se moldeara por expectativas ni por el peso de la gratitud. Así que no decía nada, y dejaba que las noches hablaran por él. Y aún así, no podía negar la atracción que crecía con cada día que pasaba. Ya no le bastaba con trabajar a su lado. Quería conocer su risa, quería oír su voz cuando no estuviera sofocada por el cansancio. Quería descubrir qué sueños seguía guardando bajo la escarcha. Quería protegerla, no con muros de dinero ni con títulos, sino con presencia, con lealtad, con algo verdadero. Y así, aunque no lo dijera en voz alta, comenzó a planear. No un plan de conquista, sino de ofrenda. Una manera de mostrarle que sus talentos, su fuerza y su mente no estaban perdidos para el mundo. Una forma de recordarle a la mujer que había sido. El invierno se profundizaba a su alrededor, y con él su vínculo silencioso. Cada noche Adrian volvía a su penthouse con las manos desgarradas y el corazón más pleno de lo que había estado en años. Cada mañana despertaba con una energía inquieta que ninguna reunión podía saciar. Había empezado, sin darse cuenta, a medir sus días no por los contratos que firmaba, sino por las horas que faltaban para verla otra vez. El hombre que alguna vez creyó ser intocable, ahora se encontraba atado de la forma más sencilla. Por el ritmo constante de un trapo sobre el vidrio, el respiro de un niño dormido y la fuerza callada de una mujer que se negaba a doblarse. Adrian sabía que se avecinaban cambios. Lo sentía en los huesos, tan claramente como sentía el dolor de un cuerpo no acostumbrado a tantas horas de trabajo físico. Sus caminos ya se habían entrelazado demasiado para separarse fácilmente. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, comprendía con absoluta certeza que su vida ya no le pertenecía solo a él. Las semanas de labor silenciosa en calles heladas habían construido entre ellos algo que las palabras no podían definir con facilidad. Adrian lo sentía crecer cada noche a su lado, y en cada fragmento de historia que ella le confiaba poco a poco. Elena había hablado de traición y ruina como si fueran un hecho más de la vida, pero detrás de la calma de su voz, él alcanzaba a escuchar los ecos de alguien que alguna vez sostuvo autoridad, que alguna vez moldeó resultados, que alguna vez creyó que sus habilidades significaban seguridad. El mundo le había arrancado todo, su trabajo, su dignidad, su lugar en la sociedad, pero no había logrado arrancarle la mente aguda que él veía aún brillar incluso en las tareas más sencillas. Estaba en la manera en que organizaba la fila de autos, en cómo anticipaba el humor de los clientes apurados, en cómo administraba sus escasos recursos para que cada gota de jabón rindiera hasta el final del turno. Esos no eran los reflejos de alguien nacido en la miseria, sino los hábitos de alguien que había sabido dirigir, que aún conservaba instintos de liderazgo
aunque la vida hubiera tratado de sepultarlos. Adrian ya no podía conformarse con trabajar a su lado en silencio. Había saboreado la honestidad de su presencia, la riqueza de su resiliencia, pero también veía con claridad que aquella vida en la calle drenaba poco a poco sus fuerzas. Cargaba a su hijo como un escudo, enfrentaba cada día la fatiga y el frío, y aún detrás de su compostura, él percibía el desgaste. Sabía sin un ápice de duda que ella era capaz de más que de sobrevivir. Era capaz de construir de nuevo, de moldear futuros, y se propuso darle la oportunidad de hacerlo. La idea lo desvelaba por las noches. Pensaba y repensaba cómo presentárselo. Revelarse de golpe como el dueño de un vasto consorcio era arriesgarlo todo. Ella podría sentirse engañada, insultada, incluso traicionada por su silencio. Pero callar significaba dejarla en la intemperie, mientras él sabía que podía cambiar su destino. El equilibrio era delicado, y por primera vez en años, Adrian dudaba. En los negocios era decidido, incluso implacable cuando hacía falta. Nunca titubeaba ante un riesgo. Pero aquí las apuestas eran distintas. No se trataba de ganancias o pérdidas, sino de confianza. Y él valoraba su confianza más que cualquier contrato que hubiera firmado. Esperó la noche adecuada, una de frío particularmente áspero, cuando las calles estaban casi desiertas. Daniel se agitaba más de lo común, sus manitas aferradas al abrigo de su madre, como si incluso dormido percibiera la crudeza del aire. Elena trabajaba más despacio, el cuerpo cansado de jornadas interminables. Fue entonces, mientras Adrian enjuagaba una esponja en agua casi congelada, cuando al fin pronunció las palabras que había guardado durante semanas. Le dijo que veía en ella un talento más allá de la calle, que había notado la capacidad de alguien que puede poner orden en medio del caos, y que deseaba ofrecerle la oportunidad de trabajar en una oficina, lejos de la crueldad del viento invernal. Al principio, Elena rió, pero no fue una risa alegre sino amarga, como de quien está demasiado cansada para creer en milagros. Le respondió que no tenía conexiones, ni documentos útiles, ni una posibilidad real de que alguien volviera a confiar en ella. El mundo de los negocios, una vez cerrado, no se volvía a abrir. Esperar lo contrario era invitar una decepción demasiado dolorosa. Pero Adrian no cedió. Insistió con suavidad, no con la arrogancia de un hombre que ofrece limosna, sino con la convicción tranquila de quien cree firmemente en la otra persona. Le dijo que, incluso si no creía en sí misma, debía creer en la prueba de sus propios días, que la disciplina que demostraba cada noche era tan valiosa en una oficina como en la calle. Finalmente, a regañadientes y movida por el peso de su sinceridad, Elena aceptó intentarlo. Aclaró que no esperaba nada, que se marcharía al primer indicio de lástima o de burla. Adrian solo asintió. No pretendía ganarse su confianza con palabras, sino con hechos. El primer día que ella cruzó las puertas del edificio fue casi insoportable. El calor la golpeó como un muro tras tantos meses de aire helado. Hombres y mujeres en trajes se movían con prisa, miradas filosas, voces rápidas llenas de negocios. Ella se sintió fuera de lugar en cada paso, consciente de las miradas que la seguían mientras avanzaba por los pasillos. Sabían quién era, o creían saberlo. La mujer que habían visto lavando coches en la calle, ahora pisando mármol pulido, como si perteneciera allí. Los primeros días fueron los más duros. Sus colegas murmuraban, algunos con escepticismo abierto, otros con diversión disimulada. Dudaban de su pasado, de su valor, de que alguien como ella pudiera aportar algo al éxito de la empresa. Por momentos el peso de la desconfianza la hizo flaquear. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el rostro de Daniel dormido contra su hombro, y volvía a enderezar la espalda. Había soportado cosas peores: traición, pobreza, noches de hambre. ¿Qué eran unas cuantas miradas frías en comparación con eso? Poco a poco empezó a demostrar su valía. Estudió los sistemas con rapidez, absorbiendo los métodos con una velocidad que sorprendió incluso a quienes la querían desacreditar. Detectó fallos que otros habían pasado por alto: contratos mal redactados, cadenas de suministro llenas de ineficiencia, pequeñas fugas de dinero que sumaban pérdidas significativas. Cuando propuso soluciones, al principio enfrentó resistencia, pero conforme sus ideas comenzaron a dar frutos,
La resistencia se convirtió en respeto reticente. En cuestión de semanas, el departamento que había estado estancado mostró señales de recuperación. Los procesos fluían mejor, los empleados trabajaban con mayor claridad y los ingresos comenzaron a subir. Adrian lo observaba todo con un orgullo silencioso, cuidando de no revelar demasiado su papel. Él le había abierto la puerta, sí, pero era su esfuerzo lo que la impulsaba. Veía la misma determinación que la mantenía en pie en las calles heladas, ahora encendida en las salas de juntas. Su presencia transformaba el ambiente. Aquellos que habían estado resignados a la decadencia recobraban energía, inspirados por su disciplina y su calma. Elena no solo había encontrado nuevamente su lugar, estaba levantando a otros con ella. La transformación no fue rápida, pero sí constante, como el deshielo que convierte al invierno en primavera. Semanas se volvieron meses, y al cabo del primer trimestre su departamento había superado las proyecciones que nadie creyó posibles. Los reportes mostraban ganancias donde antes había pérdidas, y los susurros de duda fueron reemplazados por murmullos de respeto. No solo había sobrevivido, había recuperado su identidad de profesional, de líder, de mujer capaz e inteligente. Para Adrian, cada triunfo avivaba el afecto silencioso que ya había echado raíces en él. Había admirado su fuerza para resistir, pero ahora admiraba su brillantez para triunfar. Ya no era la mujer inclinada sobre parabrisas helados, aunque él sabía que esa mujer siempre viviría en ella. Era Elena restaurada, la que había enfrentado la ruina y se había reconstruido desde cero. Al verla ganarse respeto en las reuniones, navegar obstáculos con claridad, comprendía que su decisión de confiar en ella había sido no solo acertada, sino inevitable. Ella no había nacido para mendigar sobrevivencia en la escarcha, sino para forjar destinos. Las noches que una vez compartieron en la calle habían quedado atrás, pero Adrian las llevaba consigo aún. Aquellas noches le habían mostrado quién era ella en verdad, y ahora la oficina revelaba la magnitud de lo que podía llegar a ser. Su admiración se había transformado en algo más profundo, algo que ya no podía negar ni siquiera ante sí mismo. La amaba. No la idea de ella, no el papel que desempeñaba, sino la totalidad de su ser, forjado en la adversidad y revelado en la victoria. Con la primavera asomándose en la ciudad, Adrian comprendía que se acercaba el momento en que ya no podría ocultar la verdad. La omisión, aunque nacida del miedo, no podía durar para siempre. Si lo suyo había de crecer en lo que él soñaba, ella tendría que saber quién era realmente. Pero por ahora se permitía el gozo tranquilo de verla florecer, satisfecho con permanecer en la sombra mientras ella recuperaba su luz. Los meses que siguieron trajeron un ritmo que Adrian no sabía que anhelaba. Pasaba sus días rodeado del bullicio de los negocios, las reuniones interminables y los cálculos que definían su imperio. Pero dentro de ese mundo familiar algo había cambiado. Donde antes los números le parecían trofeos, huecos reconocimientos de victorias, ahora tenían peso porque veía en ellos la huella de ella. Elena no solo había levantado un departamento en crisis, lo había transformado en uno de los más rentables de la compañía. Colegas que la habían despreciado ahora dependían de su criterio. Ejecutivos que la habían ridiculizado en voz baja ahora susurraban admiración tras puertas cerradas. Y aún así, con todo lo logrado, Elena se mantenía firme, caminando por los pasillos con la misma serenidad callada que llevaba en las calles heladas. Adrian la observaba reencontrarse consigo misma, y cada día su orgullo se mezclaba con algo más profundo, algo tierno e inquieto. Había creído que podía contenerlo, que bastaba con ser el benefactor silencioso que le daba escenario y permanecía satisfecho en las sombras. Pero la verdad se había convertido en un peso imposible de ignorar. Había ocultado quién era por miedo a que su frágil confianza se rompiera. Miedo a convertirse en sus ojos en nada más que un millonario jugando con un proyecto de caridad. Pero ahora entendía que el mismo silencio, pensado para protegerla, amenazaba con deshacer todo lo construido. Una relación basada en omisiones, por nobles que fueran, no podía resistir. La decisión de confesar no llegó con un momento de claridad repentina, sino con el cansancio de saber que ya no podía esperar.
Una tarde la invitó a encontrarse, no en las paredes pulidas de la empresa, sino en una pequeña cafetería lejos del brillo del centro. Ella llegó con la misma dignidad contenida que llevaba siempre, aunque ahora la acompañaba una confianza que meses atrás no tenía. Había recuperado su valor y se notaba en la firmeza de su mirada. Adrian, al verla frente a él, sintió el peso de la confesión más fuerte que cualquier enfrentamiento en un consejo directivo. Habló despacio, con cuidado, pero sin retroceder. Le dijo que no era simplemente Adrian, un hombre que había coincidido con ella en el frío, sino Adrian Cole, el dueño de la misma compañía en la que ahora trabajaba. Le contó que la primera vez que tomó la esponja junto a ella, había ocultado su identidad porque quería ser tratado no como un benefactor ni como símbolo de riqueza, sino como otro par de manos. Confesó que lo había movido el miedo, miedo a romper la honestidad entre ellos, miedo a que ella lo viera distinto. Y luego se quedó en silencio, esperando la tormenta que pudiera venir. Elena no dijo nada durante un largo rato. La quietud se extendió entre ellos, pesada y dura. Sus ojos recorrieron su rostro, como buscando la verdad escrita en sus facciones, como si quisiera leer en su expresión una confirmación. Finalmente respiró hondo. Las traiciones que había sufrido la habían vuelto desconfiada de mentiras, de medias verdades, de máscaras. Pero al mirarlo, no vio a un hombre que había callado por crueldad o interés, sino a alguien que había ocultado por vulnerabilidad, por temor a perder algo frágil y valioso. No había sido malicia, sino miedo humano. Esa comprensión suavizó los bordes de su desconfianza, aunque no los borró por completo. Le preguntó por qué la había escogido a ella, por qué había inclinado su espalda en la escarcha a su lado cuando podría haber pasado de largo. Y él respondió con sencillez, porque en ella había visto la fuerza que la riqueza nunca compra, la dignidad que ninguna desgracia puede arrancar. Se había enamorado de esa fuerza antes de atreverse a nombrarla amor. Esa admisión cambió algo en el aire. Elena bajó la vista un instante, sus dedos rozando el borde de la taza, y luego lo miró con una claridad que lo sorprendió. Le dijo que no podía amarlo por su fortuna ni por la seguridad que ofrecía. Si llegaba a amarlo, y sus palabras fueron lentas, prudentes, sería por el hombre que se quedó con ella en la nieve, que tomó la esponja sin pronunciar palabra, que probó que podía dejar su orgullo de lado para compartir su carga. Y al escucharla, Adrian sintió como dentro de él se desataba al fin el nudo que lo había oprimido durante meses. Desde esa noche, su vínculo dejó de ser secreto. Creció a la luz, ya no escondido por el miedo. Compartían sus días no solo en los pasillos de la empresa, sino en horas robadas donde la risa surgía más fácil, donde la voz de Daniel se unía a la suya, donde los momentos sencillos se volvían más valiosos que todos los contratos en la mesa de Adrian. Él redescubrió la alegría de lo simple. Tardes en un departamento modesto, Elena leyendo bajo la lámpara, Daniel dormitando cerca. Ella descubrió que el amor podía existir sin traición, que la confianza podía crecer donde antes lo creyó imposible. Su unión no fue repentina, sino constante, un entrelazar de vidas probadas por el frío y el fuego. Cuando decidieron casarse, no fue con el fasto que el mundo esperaba de un hombre como Adrian, aunque la sociedad entera habría celebrado con lujo. Prefirieron una ceremonia íntima, rodeados solo de quienes realmente importaban, aquellos que los habían acompañado en la dificultad. Elena no llevaba joyas, pero irradiaba la fuerza de quien sobrevivió a la ruina y salió más firme. Adrian, a su lado, no sentía el orgullo de poseer, sino la humildad de la gratitud. Ella lo había escogido a él, no al imperio detrás de su nombre. En los meses siguientes, juntos dirigieron su mirada hacia afuera. El recuerdo de cómo comenzó todo, una calle helada, un balde de agua, un niño atado al cuerpo de su madre, era demasiado vivo para ignorarlo. Fundaron un centro para mujeres en la misma situación que alguna vez enfrentó Elena. No era caridad, sino un salvavidas. Llegaban madres jóvenes con niños en brazos y miedo en los ojos, y allí no encontraban lástima, sino oportunidades. Recibían formación, recursos, la dignidad de un trabajo que honraba su fuerza. Elena caminaba entre ellas, no como símbolo,
sino como alguien que comprendía de primera mano su lucha, ofreciendo guía y prueba de que de la supervivencia podía nacer el triunfo. El día de la inauguración quedó grabado en Adrian tan hondo como cualquiera de sus mayores éxitos. De pie junto a Elena en la entrada, con la pequeña mano de Daniel aferrada a la suya, vio cómo una joven madre se acercaba con titubeo. Llevaba un niño no mayor que Daniel había sido al comienzo, envuelto en una manta delgada contra el viento. La visión lo sacudió con el eco de aquella primera noche. El vapor del agua tibia contra el frío, la determinación en los ojos de Elena. Sintió la mano de ella deslizarse en la suya, cálida y firme, y al mirarla encontró esa misma determinación, ahora templada con esperanza. Su historia había nacido en el silencio, en la escarcha y el cansancio, en la improbable compañía de dos desconocidos que no tenían motivo para encontrarse. Creció a través de la confianza y la prueba, de ocultamientos y confesiones, de supervivencia y renacimiento. Y ahora, unidos en amor y propósito, sabían que apenas comenzaban. La riqueza que una vez definió a Adrian, ahora le parecía lo menos importante. Lo que de verdad valía era la mujer a su lado, el niño que guiaban, y las vidas que tocaban juntos. Porque al final, no fue la fortuna lo que los unió, sino la verdad simple revelada en una calle de invierno. Que la dignidad sobrevive, que el amor florece más fuerte en la adversidad, y que dos almas, antes extrañas, pueden encontrarse en el otro con la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima. Mira nuestros otros videos con más historias poderosas y mantente atento a lo que viene. Y por favor, comparte este video con tus amigos y tu familia. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para uno mismo.